Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal de Sistemas Inversores, la comunidad de trading automático inteligente más grande del mundo. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre velas japonesas, desde su teoría hasta cómo estudiar estos patrones de velas de una forma automática o cuantitativa sin necesidad de programar, utilizando AlphaAdvisor. Entonces, el contenido de hoy se resume en qué son las velas japonesas, cómo podemos interpretarlas, qué patrones de velas japonesas podemos utilizar, cuáles son los más comunes. También vamos a hablar un poco de la acción del precio, cómo preparar un estudio para entender qué es lo que vamos a hacer hoy y su implementación práctica con AlphaAdvisor para que podamos estudiarlo sin necesidad de programar. Lo cierto es que una gráfica de velas japonesas es bastante útil, es una de las opciones más útiles para estudiar el mercado de un vistazo. Aquí tenemos un gráfico del DAX 30 y lo primero que podemos ver es cuando la vela es alcista, cuando es bajista y podemos ver la evolución, en este caso diaria, del gráfico de un vistazo, una implementación muy sencilla. Podemos ver que lleva el precio más de 8 días subiendo seguido, por ejemplo. Podemos ver que en los últimos 2 días de subida no ha llegado a alcanzar el máximo de este día de aquí, o podemos ver que aquí tenemos un pequeño gap. En este caso, sea para patrones, sea para un estudio gráfico, sencillamente para ubicarnos en el mercado, podemos ver que son bastante útiles. El origen de las velas japonesas es curioso. Hay dos teorías muy interesantes, pero podemos decir que es incierto. Las dos teorías más comunes son: uno, los mercados de arroz. Un trader anónimo en los mercados de arroz de Dojima en Japón durante el periodo Edo inventó estos patrones de velas. Inventó la representación y la forma de operarlos. La número dos es que Homamune Isa, en el siglo XVIII, también un trader de arroz, inventó estos patrones. Podemos quedarnos con que lo más probable es que efectivamente se hayan inventado en el mercado de arroz, y no es algo que podamos subestimar tan fácilmente, ya que este mercado ha sido, tanto en reglas como en concepto, el predecesor del mercado de futuros. Por lo tanto, es una teoría muy plausible. Vale, veamos cómo leer velas japonesas. Normalmente son muy fáciles de interpretar y estamos todos acostumbrados a hacerlo. De todas formas, para quien no sepa, las velas japonesas tienen un cuerpo, tienen unas mechas y normalmente las mechas nos indicarán la distancia de mínimo apertura, si es alcista, o mínimo a cierre, y de máximo a cierre o máximo a apertura según sea alcista o bajista. Normalmente son representadas como verde los días alcistas y rojo los bajistas, o negro los alcistas y blanco los bajistas, que es lo que vendría por defecto en MetaTrader. Las velas japonesas tienen muchos usos populares, son sorprendentes a nivel de la cantidad de usos que se les han extraído. Desde examinar el mercado a un solo vistazo hasta cientos de libros que nos hablan de patrones, desde los más populares de Steve Nissen hasta libros ya editoriales incluso un poco más serios, donde se hacen estudios enteros comprobando su funcionamiento. Aquí tenemos los más famosos, dos de Steve Nissen, Candlestick Charting Explained, altos beneficios con patrones de velas, la Biblia de las velas, etcétera, etcétera. Es algo muy popular cuando hablamos de trading minorista, cuando hablamos de traders retail, y lo cierto es que es algo que no nos debería de sorprender. Es uno de los conocimientos que cuando alguien está empezando a operar en bolsa, es de esos que en cualquier sitio de novatos lo primero dicen patrones de velas. Estos son los patrones de velas. Y es que estos patrones son llamados así a la formación de una o más velas en el mercado utilizando los datos de apertura, cierre, máximo y mínimo, la cual tiene la premisa, o estos tienen la premisa, de representar la información de los participantes. La premisa de esto es, y esta es la premisa original, tened en cuenta que es una premisa de cientos de años: si el precio está dejando unas mechas o está haciendo un patrón en concreto, quiere decir
por ejemplo, aquí que hay más interés de los compradores que de los vendedores. Esta sería la premisa original. Aquí podríamos ver una premisa de agotamiento y aquí otra de agotamiento. Pero nos vamos a quedar con que la idea que se vendió inicialmente o la idea que se creó inicialmente era estudiar la psicología del mercado a través de estos patrones. ¿Merece la pena estudiarlos? Lo cierto es que funcionen o no, es algo que solo podemos saber mediante un estudio de datos, tienen cierto interés. Cuando vemos algo tan popular, puede funcionar, puede no funcionar, pero vamos a tener tanta información contradictoria en las redes que va a depender de nosotros saber si funcionan o no, va a depender del estudio propio. Y además nos encontramos que al pasar estos patrones Alpha Advisor, por cierto, para quienes no conozcáis Alpha Advisor, podéis descargarlo gratis. Podemos crear nuestros propios sistemas de trading automáticos sin programar. Podemos estudiar backtest, optimizaciones y podemos aprovechar su motor de inteligencia artificial para crear sistemas de trading que extraigan patrones y que operen ineficiencias en el mercado que no suelen ser visibles al ojo humano. Y con este software, al pasar dos patrones de velas, vamos a hacer un ejercicio de lógica para mejorar nuestra capacidad con el builder, para estar más sueltos utilizándolo, para incluso meternos con funciones que no son tan utilizadas, pero que pueden servirnos el día de mañana para crear otro tipo de sistemas. Esto tiene ventajas y tiene desventajas. Estos patrones tienen cientos de años de antigüedad. No tienen por qué ser efectivos. Vamos a ir con una premisa que nos indique, o una premisa que sea: tienen cientos de años, no voy a ser optimista, voy a ver lo que sale y me lo voy a tomar como ejercicio. ¿Por qué? Porque el mercado cambia. Esa psicología de participantes era un exchange donde estaban operando 100 o 200 personas. Ahora el mercado lo operan millones de personas con distintas intenciones. Antes era o gente que especulaba, o gente que vendía arroz, o gente que necesitaba comprar arroz, porque se utilizaba como divisa para impuestos. Ahora nos vamos a encontrar sistemas de alta frecuencia, especuladores, inversores con distintos datos, distintos análisis y distintos objetivos. De todas formas, pues podremos optimizarlos y trabajarlos en otros timeframes y activos. Y como siguen siendo muy populares, tenemos otro motivo todavía más para estudiarlos. Cuando algo es popular merece la pena, no porque sea bueno o porque sea malo, sino porque va a ser también un ejercicio de reflexión para entender la información que se nos aporta en la bolsa y qué tenemos que separar para extraer algo funcional. Como ya digo, tomadlo como ejercicio. Vamos a ver qué funciona, qué no funciona, y en base a eso sacamos nuestras conclusiones. Estos son los patrones que vamos a tratar. Vamos a tratar algunos de estos, son muy sencillos. Patrones de martillo, shooting star, hanging man, dos dojis y velas envolventes. Son patrones muy simples, pero que al pasarlos a código vamos a encontrar, o al pasarlos al builder, un par de peculiaridades muy interesantes. Entonces vamos a ir ya haciendo la parte práctica con Alpha Advisor y vamos a ir viendo qué sale y cómo hacerlo. Así que vamos a por ello. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es crear la estructura de un EA o de un sistema automático. Entonces, cada nueva vela, lo primero, vamos a darle un nombre a nuestro Expert Advisor o nuestro algoritmo. Lo voy a llamar velas. Y vamos a decir, existe, lo primero, una orden abierta. Necesito saber si existe mi orden. ¿Por qué? Porque no quiero, mientras estudio las velas, mientras hago un backtest, encontrarme con el hecho de que me mande 50 órdenes seguidas. Entonces, existe la orden patrones. Vale, si existe la orden, vamos a ver cuántas velas han pasado de esta para la optimización, patrones,
Y vamos a decir que el número de velas lo vamos a exportar. Es decir, lo primero vamos a estudiar, podemos estudiar si la siguiente vela, qué pasa si compro ahora el patrón durante una vela, qué pasa si lo compro 2, 3, 4, 5, etc. Y cuando llegue ese momento, cerramos la orden patrones, ¿vale? Esta sería la primera condición que tiene que tener nuestro sistema. Juntamos los bloques y ya está. Vale, ahora ¿cómo hacemos un patrón de velas? ¿Cómo lo podemos pasar al FastAdvisor? Vamos a llamar análisis técnico, ¿ok? Y vamos a decir, voy a abrir Paint, que tengo aquí los patrones. Vamos a coger lo primero, uno que sea sencillo. Un patrón que sea sencillo va a ser el de envolventes, este de aquí, ¿vale? Ok, lo primero que tenemos son 3 velas bajistas y una alcista. La vela actual representada como vela 1 es alcista y el resto de velas 2, 3, 4 son bajistas. ¿Cómo podemos representar eso en nuestro código? ¿Cómo podemos representar eso en nuestro builder? Vale, pues lo primero, la vela 1 tiene que ser el close mayor que la apertura. ¿Por qué? Porque tiene que ser una vela alcista. Siguiente condición. El resto de velas tienen que ser bajistas. Podemos utilizar incluso una condición de análisis técnico múltiple. Y decimos, el cierre de la vela 2 tendrá que ser menor que su apertura. Open 2. Lo mismo con las 3 y con las 4. Vela 3 y vela 4. Decimos el cierre de la vela 3 tendrá que ser menor que la apertura de la vela 3. Y por último lo mismo con la 4. Velas, cierre de la vela 4 tendrá que ser menor que cierre o apertura de la vela 4. Es decir, tenemos ya, decimos, no existe la orden, se cumple que la vela 1 es alcista y las 2, 3, 4 son bajistas. ¿Ok? ¿Qué necesitamos más? Ahora queremos que del máximo de la vela 2 nuestro cierre supere este máximo, es decir, el cierre de la vela 1 tiene que ser mayor que máximo de la vela 2. ¿Cómo podemos hacer esto? De una forma, vamos a decir, una forma bien. Vamos a utilizar el número de pips para optimizar. Entonces, decimos, y atentos aquí porque es interesante. Nos encontramos que el cierre de la vela 1 menos el máximo de la vela 2 va a tener que ser cierre 1 menos máximo mayor o igual que un número determinado de pips. Tenemos que crear una variable en esta situación. Entonces decimos añadir variable de tipo doble o decimal, gatillo envolvente alcista y por defecto vamos a tener los pips representados como algo así. Un pip, 2 pips, 5 pips, vamos a decirle 10 pips. Una vez creada esta variable decimos el cierre de la vela 1 tiene que ser mayor que el máximo de la vela 2 o cierre de la vela 1 menos el máximo de la 2 tiene que ser mayor o igual que un número determinado. Pues nos vamos a nuestras variables, decimos gatillo de envolvente alcista. Decimos que si estas condiciones se cumplen, yo quiero mandar una compra. Recordamos que nuestra orden se llama patrones. Cogemos nuestra orden patrones y ok, ya lo tenemos, ya está preparado para compilar y para optimizar. En este caso, lo primero que tendríamos que hacer es optimizar el valor y estudiar
si existe alguna ventaja cambiando este gatillo. ¿Qué va a pasar con 10 pips? ¿Qué va a pasar con 20 pips? ¿Con 50? ¿O solo con 5? Para optimizar estos valores tenéis en los comentarios un enlace a la formación gratuita de trading automático de sistemas inversores. Con esta formación lo que vais a poder aprender, aparte de crear sistemas que sean rentables y que sean robustos, vais a poder aprender a optimizar vuestras propias ideas a la hora de expresarlas a código. En este caso yo voy a continuar y vamos a buscar todavía alguna condición más. Voy a utilizar estos mismos condicionales para buscar otro patrón. Voy a quitar de aquí todas las ramas, salvo una de aquí, la compra, y vamos a ver otro patrón que podamos utilizar. Vamos a nuestro Paint y nos encontramos el patrón del martillo. Este me gusta mucho porque solo vamos a utilizar la vela 1 y tenemos la apertura, el máximo y el cierre. ¿Ok? Tenemos cierre máximo, tenemos la apertura y tenemos un mínimo. ¿Qué podemos hacer aquí para entender cómo funciona o entender cómo sacar un patrón martillo? Vamos a verlo. Lo primero voy a utilizar la definición del libro, es decir, que el cierre sea igual al máximo. Esto lo podemos cambiar y podemos decir que el máximo menos el cierre sea menor, por ejemplo, que un pip. Pero en esta situación vamos a decir lo primero. El cierre tiene que ser exactamente igual, dos iguales, que el máximo. Vale. Condición 1 superada. Esto también asume que es alcista. Si el cierre es igual que el máximo, va a ser alcista. Porque si es igual que el mayor precio alcanzado que el mercado, el mayor precio es o la apertura o una subida. Vale, siguiente condición. Habéis visto la mecha que se da en las velas japonesas. En esta vela japonesa, en este patrón. La apertura menos el mínimo va a tener que ser mayor que un gatillo que yo vaya a crear y va a tener que ser un gatillo amplio. Decimos variable double o doble o decimal. Decimos gatillo martillo alcista o mecha alcista y diremos 0,25 pips, por ejemplo. Y nuestra función tendrá que ser que apertura restado mínimo sea mayor o igual que función, variables, donde guardamos la memoria, el gatillo de la mecha. Ok, ya lo tenemos. ¿Qué podemos añadirle más? Vale, podemos añadirle otra función y podemos definir, ok, hemos definido la mecha, podríamos definir el máximo menos apertura con un valor menor, aunque no sería necesario, o podríamos definir las velas 2 y velas 3 como velas bajistas. Como veis, estos patrones no son complicados. Está muy bien estudiarlos. De esta forma podemos hacer backtest de la acción del precio de las velas japonesas y como vemos al final se resume en algo tan sencillo como coger los valores del mínimo, máximo, apertura, cierre, máximo, apertura, cierre y mínimo. O al contrario, mínimo, en este caso mínimo y apertura es lo mismo y cierre y máximo es lo mismo. Entonces, lo que estamos viendo aquí es, para coger patrones de velas tenemos los órdenes de las velas, vela 1, vela 2, vela 3 en este caso. El resto son todos también, salvo este. 1, 2, 3 y 4. Y nos encontramos que de esta manera ya vamos a poder estudiar si la acción del precio es algo rentable con vuestros propios patrones. Hay muchos patrones, hay cientos. Algunos vamos a decir, por lógica funcionarán, otros no. Hablando de cientos de patrones, no pueden funcionar todos y tampoco pueden fallar todos, por lo que se recomienda estudiarlos.
una pregunta que tengo para vosotros es si conocéis algún patrón que hayáis ya pasado a código y sea rentable. Podéis comentar vuestra experiencia en los comentarios. Y por mi parte, nada más que añadir. Si os gustan estos vídeos, os recuerdo suscribiros para no perderos ningún vídeo nuevo. Y yo os veré en el próximo vídeo. Nos vemos.